llamo José, pero me dicen Samba. Hoy es un día especial porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a Yapeyú para conocer la casa en la que nació San Martín, donde nos esperan aventuras extraordinarias. After the canal was completed in 1913, the United States continued to expand its military presence and tighten its grip on Panamanian politics. We are here to participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future. Y pensar que Estados Unidos, estúpidamente, les dio el canal a cambio de nada. Pensar que este país gastó el equivalente a miles de millones de dólares en construir el canal. Son 1.800.000 palestinos que están agredidos todo el año por asesinato selectivo contra líderes de Hamas. Todo el año, si nosotros podemos registrar, vemos que Israel siempre está atacando a ese territorio. A los buitres de afuera que tienen también buitres de adentro, les decimos que la Argentina va a seguir haciendo honor a sus deudas como lo venimos haciendo del año 2005. Porque eso es soberanía y no lo puede impedir ningún juez ni ningún tribunal de ninguna jurisdicción del mundo. Sus batallas son legendarias. Su valor no conoce límites. ¡A la carga! Su sable es el más brillante. Ya llega, está aquí. Bienvenido, San Martín, artista exclusivo de El asombroso mundo de Samba. Bienvenidos. En Voces de Cambio, esta noche vamos a reflexionar sobre la soberanía, la libertad, tanto la territorial como económica. Esa es la propuesta de nuestro programa de hoy. Vamos a tomar la Franja de Gaza en este comienzo en el que queremos reflexionar sobre la soberanía, porque es lo que de alguna forma está en juego entre israelíes y palestinos. Y no lo vamos a hacer hablando de las muertes, más de 2.000, de los cuales más del 70% son civiles, para que el dolor sea todavía mayor, y más de 10.200 heridos en tan poco tiempo a partir del 8 de julio. Vamos a tomar la potencia de la imagen de lo que ocurre en una ciudad en tiempos de paz y luego cuando es destruida, de la forma que ha ocurrido con la ciudad de Gaza. يلي هجرتوا الوطن ابكوا على الأيام يلي هجرتوا الوطن ابكوا على الأيام لا خاتم الألماظ بينفع يلي عالحرير بتنام عشت الخيال في الغربة في مواكب الأحلام Es un impacto asistir a estas imágenes, pero nos vamos a meter en esta zona gracias al corresponsal
de Telesur, Vladimir Carrillo. Está en línea, ya podemos conversar con él. Lo saludamos a Vladimir y la primera pregunta es, a propósito de lo que hemos visto, ¿cómo hacen los palestinos para el día a día? ¿Cómo se puede vivir dentro de esta situación? ¿Cómo es la vida, Vladimir? Gracias, Víctor Hugo. Saludo para usted desde Gaza capital. Respecto a este punto, Víctor Hugo, toca hacer una aclaración. Cuando hay tregua y cuando no está la tregua. En este momento, cuando se está disfrutando, por así decirlo, de esta tregua de 5 días y las 2 anteriores que han acontecido, pues la gente comienza a hacer poco a poco su vida normal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando está la tregua comienza a verse las calles con más gente. Igualmente la tregua les ha permitido a los que sus casas quedaron destruidas, pues llegar y en medio de los escombros, pues recuperar las pocas pertenencias que tenían. Los otros, los que están en los albergues, recordemos que en este momento el ataque ha dejado más de 500.000 refugiados. Entonces ellos aprovechan para recibir esta ayuda. Otra cosa que es importante decir, la mayoría de los del 1.800.000 palestinos reciben algún tipo de ayuda. Entonces la tregua marca también la vida, la normalidad de los habitantes. Muchos salen a cobrar su sueldo. Recordemos que durante 37 días que ha durado este ataque, pues no lo han podido hacer. Entonces todo depende si hay momento de tregua y si no. Cuando no hay tregua, que es pues lo grave, muchos se refugian en sitios, en albergues, o se van a donde los vecinos, que luego de haber tenido sus casas destruidas, van a resguardarse entre sus vecinos. Pero la vida se marca en este momento aquí, si hay o no tregua. Claro, Vladimir, que hay muchos aspectos que muestran que la vida no se parece para nada a lo cotidiano. Las escuelas, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Bueno, mire, acá las escuelas no han comenzado el año lectivo. Este comenzará el 24 de agosto. Las escuelas de Naciones Unidas, ahí se encuentran la mayor parte de los 500.000 refugiados que ha causado el ataque en estas escuelas. Pues lógicamente las condiciones no son las mejores, hay hacinamiento, hay incluso denuncias de que muchas de estas escuelas están siendo desalojadas por Naciones Unidas. Esto con el fin seguramente de habilitar estos centros de educación y serán trasladados a otros espacios. Pero lo que podemos decir que las escuelas, la educación en Gaza, pues en este momento está totalmente paralizada. Lo que podemos decir igualmente en ese tema es que las escuelas y la educación ahí en esos sitios no se están brindando clases, los niños permanecen ahí con sus padres, juegan en los espacios que pueden, en las canchas que se encuentran o en los espacios abiertos que se encuentran al interior de las escuelas. Pero en general la educación también depende si hay o no tregua. Hoy, por ejemplo, en una de las universidades pues ya se están presentando las inscripciones para lo que sería el periodo que comienza. Igualmente podemos decir que las condiciones de los refugiados que están al interior de las escuelas pues no son las mejores. Al drama humanitario que se vive, al dolor y a la angustia que se vive, pues también se le suma eso, problemas de hacinamiento al interior de los centros de educación básica. Y después están las necesidades básicas, funcionan los comercios, ¿cómo llegan los alimentos a la población de la franja? Víctor Hugo, aquí también depende si hay tregua o no. En la tregua comienza a haber más abastecimiento de alimentos pese a que muchos cultivos fueron bombardeados y los pocos productos, los pocos cultivos que se salvaron pues están llegando poco a poco a los centros de expendio, a los mercados públicos, y esa situación se ve reflejada en los precios. Antes del ataque, 1 kilo de tomate que podría costar cerca de un shekel, en este momento y después del ataque está
en 3 shekels. Eso quiere decir que ha habido un incremento cerca del 80% en el precio de los alimentos. Pero ¿cómo funciona también esto? Pues cuando hay tregua, la gente va a abastecerse a los mercados, va a abastecerse de los elementos de la canasta básica a los sitios donde los expenden, pero si no, pues la gente comienza a ir y a comprar productos para pasar los días en los que no hay tregua. Entonces, todo depende de la tregua o de no. En este momento, pongamos, hoy podemos decir que los mercados, hoy en el tercer día de tregua, podemos decir que los mercados están más concurridos, que los campesinos han podido sacar los pocos productos que le quedaron luego del ataque israelí al comercio y allí se pueden abastecer. Pero todo depende, como la educación, también la comida, también el alimento, depende si estamos en tregua o no estamos en tregua, Víctor. Vladimir, muchísimas gracias por este extraordinario servicio periodístico. Y de Vladimir nos vamos nosotros también al encuentro de la tarea que desarrollamos durante estas horas, cuando tomamos contacto con el embajador de Palestina en la República Argentina, Walid Makwat, para que él también nos ayude a entender lo que allí está ocurriendo. Embajador, ¿qué es lo más importante que los telespectadores de América tienen que saber a través de Telesur? ¿Cuál es la pelea? ¿Cuál es la confrontación que existe? Bueno, es muy importante hablar de ese tema porque siempre habla de peleas, de conflictos, no hablan sobre el fondo del problema. El fondo del problema es la ocupación del territorio palestino y la catástrofe que pasó al pueblo palestino desde 1947 hasta la fecha. En 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas divide el territorio palestino en 2 estados, un estado judío, un estado árabe palestino, sin la previa consulta del pueblo palestino, donde da a los inmigrantes europeos de región judío, que son minoría, le da el 56% del territorio, a los palestinos dueños de la tierra, los originarios y mayoría, le da el 44%. A raíz de los palestinos, claro que rechazan injusta resolución y se pasa en el año 48, los ingleses retiran como mandato, retiran de Palestina, e Israel proclama, el 15 de mayo proclama el Estado de Israel sobre el 78% del territorio palestino y no sobre el 56% que otorgó las Naciones Unidas. Ahí se ve Franja de Gaza, parte de Franja de Gaza de Cisjordania. Por ese motivo están divididas. En el mismo tiempo hace huir a 2/3 de la población palestina del territorio palestino porque quieren un territorio para los judíos vacía. ¿Cuál es la responsabilidad de Hamás en esto, en esa versión de Israel de que hay una constante agresión de Hamás y ellos reaccionan y por eso van a ocupar, avanzan sobre los territorios de Franja de Gaza especialmente? Bueno, hay que aclarar 2 cosas muy importantes. En primer lugar, cuando Israel dice Hamás atacó, hay que saber una cosa muy importante, de que este territorio, Franja de Gaza, está bajo ocupación israelí. Y un pueblo bajo la ocupación tiene el derecho de resistir por todos sus medios a su alcance. Es un derecho consagrado por las Naciones Unidas. Entonces, Israel... ¿Y por qué no recurrir a las Naciones Unidas directamente? En primer lugar, Hamás no es atacante, Hamás es defensor, porque está bajo territorio palestino, bajo este cerco. Este cerco es una agresión permanente contra el pueblo y contra no solamente Hamás, porque el pueblo que está ahí, son 1.800.000 palestinos, están agredidos todo el año por asesinato selectivo contra líderes de Hamás, todo el año. Si nosotros podemos registrar, vemos que Israel siempre está atacando a ese territorio.
familia tiene usted? ¿En Franja de Gaza o en Cisjordania? Yo soy de Jerusalén. Yo soy de Jerusalén, mi familia está en Cisjordania. En Cisjordania. Exactamente. ¿Ellos están en contacto permanente con usted? Sí, sí, están en contacto directo con ¿Se nosotros. sienten en peligro? Todos los palestinos se sienten en peligro porque el palestino cuando sale de su casa, él pide a Dios que le da la misericordia porque no sabe si regresa o no. Ese es eso cotidianamente el palestino está en peligro, siempre. Gracias, embajador. Gracias a usted. El testimonio del embajador Walid Makuat, embajador de Palestina en la República Argentina, con lo que cerramos este capítulo, que seguramente por lo que allí está ocurriendo tendremos que abrirlo en muchísimas ocasiones en nuestras voces de cambio. Enseguida volvemos.